Hola, soy Naira, enfermera de la consulta de patología mamaria. Gracias por venir. Ella es mi compañera Melba, enfermera de calidad y gestora de casos. Y entre las dos vamos a explicaros un poquito en qué consiste pues, la atención que se le presta a las pacientes en el hospital de patología mamaria y cómo llegan aquí esas pacientes y cómo se agilizan todas esas pruebas para que puedan ser atendidas y tratadas lo antes posible. Nada, como información general, decir que a nivel mundial y en España también el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer. La probabilidad de desarrollar un cáncer de mama es 1 de cada 8 mujeres en España. De todos los pacientes diagnosticados de cáncer de mama, solo un 1% son hombres, pero también están ahí. Y como algo esperanzador, decir que en las últimas décadas la mortalidad debido al cáncer de mama ha disminuido de una forma muy importante debido a las actividades preventivas, a las campañas de diagnóstico precoz, a los avances terapéuticos, etcétera. Para que todas estas pacientes puedan ser atendidas de la forma más rápida posible, se ha creado un circuito de patología mamaria para que las pacientes sean derivadas desde la atención primaria a la atención especializada. La finalidad de este circuito es crear una vía clara de acceso de los pacientes, ya digo, desde atención primaria hasta atención especializada. Y el Servicio de Cirugía General y Digestiva, y en concreto la sección de patología mamaria, es quien tiene la función centralizadora para estas pacientes. Por un lado, decir que desde atención primaria las pacientes son valoradas por el médico de familia para saber si existen síntomas que sugieran que puede haber patología mamaria. En caso de que no existan síntomas de eso, pues hay dos opciones. Por una parte están las mujeres menores de 50 y mayores de 69 años, que son simplemente seguidas por el médico de familia, pero si son pacientes con edades comprendidas entre 50 y 69 años, sí que son derivadas al programa de diagnóstico precoz de aquí. Por un lado, si los hallazgos que se le hacen en el programa de diagnóstico precoz son normales, pues vuelven otra vez a atención primaria a esas pacientes, pero si los hallazgos son patológicos, son derivados al servicio de radiodiagnóstico del hospital. Cuando hablamos de diagnóstico precoz es importante saber qué significa. Existe un programa del Servicio Canario de Salud donde a las mujeres que están comprendidas entre los 50 y los 69 años les llega una carta a la casa en el que se les informa que por la edad y por seguramente algún tipo de factor de riesgo, sería recomendable que se acogiera al diagnóstico precoz. Es decir, le llega una carta con una cita al médico de cabecera. El médico de cabecera les valora. Es verdad que sabemos que en determinados centros de salud no es el médico de cabecera quien las ve, sino una matrona. En esa consulta lo que se hace básicamente es una valoración del profesional y en función de las características se le cita a la paciente o se le indica a la paciente que se le va a realizar una mamografía bilateral de ambas mamas. Es verdad que en función, o sea, para hacerse la mamografía, ustedes tienen que venir al hospital, es lo que decía antes Naira, ¿no? Si en función de esos resultados, pues pueden pasar dos cosas, que se vuelvan otra vez a atención primaria, el resultado de la mamografía se puede informar bien por carta o bien por teléfono. Pero sí es verdad que en aquellos casos en los que el resultado es benigno pero dudoso o es maligno, sí o sí hay una consulta, que es la que va a hablar a continuación Naira, aquí en el hospital, ¿vale? Que es la consulta de patología mamaria. Y evidentemente se agiliza esa cita para que ustedes puedan ser vistas en el menor tiempo posible. Dentro de la carta y a su vez aquí y en los centros de atención primaria existe un panfleto informativo para todas las mujeres. Es verdad que el programa de detención precoz está a partir de los 50 años, pero existen otras pacientes y sabemos y conocemos por la sociedad que existen pacientes que tienen un cáncer de mama y que están diagnosticadas con menor edad que 50 años. Entonces existen unos panfletos informativos donde se les indica pues, las características, la importancia de la autoexploración. Cuando
Cuando hay exploración, pues se detecta algún tipo de bulto, pues acudir al centro sanitario, pero es verdad que hay veces no se detecta nada y es por eso por lo que se realiza una mamografía. En este panfleto básicamente lo que habla es de eso, qué hacer o qué significa el programa de atención precoz, cómo palpar y, en el caso de que la mujer tenga algún tipo de implante o prótesis, cómo se realiza esa mamografía y qué consideraciones hay que tener en valor, ¿vale? Pues esto sería en caso de los pacientes que no existieran síntomas sugestivos de patología mamaria, pero si sí que existen estos síntomas, hay dos opciones. Una es si hay criterios de derivación a la unidad de mama de forma directa o si no existen esos criterios. Los criterios de derivación son que haya un nódulo palpable, que haya abscesos, procesos infecciosos o mastitis en la mama o que tenga la paciente una mamografía, ecografía con resultados patológicos realizadas en un centro privado. Pues entonces, los pacientes que no tengan esos criterios, es el médico de familia quien se tiene que encargar de pedir una mamografía para ese paciente y una vez valorada los resultados de ese informe, decidir si simplemente llevan seguimiento por atención primaria o las tienen que derivar al hospital si existe algún resultado patológico. Y si hay alguno de esos criterios que hemos dicho ahora, pues entonces sí que puede derivar directamente a la unidad de mama de aquí del hospital. Dentro del contexto de diagnóstico precoz, el hospital desde el año 2008 creó una vía clínica con el fin de agilizar no solo las consultas con los profesionales, sino también con las pruebas diagnósticas relacionadas con el estudio de extensión, ¿vale? Existe una vía clínica, entonces existe una vía clínica para el cáncer de mama. No únicamente, en este hospital hay 3 vías clínicas, el cáncer de pulmón, el cáncer de colorecto y la vía clínica de la mama, ¿vale? Realmente, para que ustedes entiendan qué es una vía clínica, les tengo que decir que es, como pueden ver en la imagen, una secuencia de acciones ligadas unas con la otra con el fin de minimizar, por un lado, el diagnóstico, o sea, la demora en el diagnóstico, y por otro, el tratamiento. Es decir, que nuestros pacientes reciban un diagnóstico pronto y un tratamiento pronto. Dentro de la vía clínica existe sistemas de apoyo al diagnóstico, o sea, no solamente, la vía clínica funciona, como un sistema de apoyo diagnóstico, favorece a los análisis de estudio de extensión, está formado por un equipo multidisciplinar que a continuación les diremos y que nos reunimos para decidir según cada caso cuál es el tratamiento más óptimo para la paciente y también pues se debate una vez que se reciba el tratamiento si ese paciente necesita un seguimiento o qué tipo de seguimiento es el que necesita llevar. Pues todas estas pacientes que tienen síntomas de patología mamaria son valoradas aquí en el hospital por un equipo multidisciplinar y entran en el hospital a través de lo que es la consulta de patología mamaria. Esta consulta existe desde el año 2008 aquí en el Hospital Dr. Negrín. Es una sala que está compartida, por unos días solo es consulta de enfermería, patología mamaria y otros días es también consulta monográfica de mama, que no es otra cosa que una consulta donde solo se ven pacientes con patología mamaria y en la que además del médico también está enfermería presente. En estas consultas pues es la primera toma de contacto del paciente y se ven tanto patologías benignas como malignas. Y es un poco para que sirva como un lugar de referencia para el paciente, que si tiene cualquier duda o alguna cita que no le han dicho, siempre se puede pasar por ahí o consultar telefónicamente en esa consulta. En esa consulta, cuando son vistos por el médico responsable, generalmente les piden unas pruebas diagnósticas, ¿vale? Esas pruebas diagnósticas están relacionadas con determinar si la lesión de mama está únicamente en la mama o ha podido afectar a otros órganos, ¿vale? Es por eso por lo que habitualmente ustedes, las que han sido diagnosticadas y las que no, puede ser que de repente se les llame para decir, le hemos citado para un TAC, tienen una resonancia magnética, ahora te tenemos que hacer una gamografía. Existen unas pruebas que están como muy predeterminadas, pero no únicamente. En función de las características de la paciente y del caso, el médico decide, cirujano, qué pruebas son las que el paciente necesita. Y ahí es donde entramos nosotras. Yo soy enfermera, gestora de casos de la vía de la mama. Es decir, como ustedes pueden ver en la foto, no solamente yo, somos varias compañeras. ¿Qué hacemos?
cuando entran en el sistema una paciente con sospecha de cáncer de mama o diagnosticada de cáncer de mama, nos activan. Y nosotras nos dedicamos a intentar agilizar o intervenir en reducir la demora de tiempo en la realización de esas pruebas diagnósticas. ¿Vale? Como pueden ver en la imagen que les he traído por presentarles un poco de casos, esos son los datos de los últimos 12 años. Nosotros hemos seguido el caso de casi 3.000 mujeres. ¿Vale? Hemos visto que hay, como en esta gráfica de abajo, vemos que hay un ascenso paulatino del número de pacientes que están accediendo a la vía clínica. Eso pueden ser por dos casos. Uno, porque hay cada vez más mujeres que acceden al programa de diagnóstico precoz. Entonces, como acceden más mujeres, pues realmente, mujeres u hombres, pero principalmente mujeres, como acceden más mujeres, tenemos más pacientes a los que seguimos sus casos, o también puede ser porque realmente hayan más casos. Y bueno, en nuestro trabajo en sí vemos que en la gráfica que les he puesto en la parte inferior derecha, en demora del estudio de extensión, que básicamente es el trabajo principal que nosotros hacemos, vemos que las pacientes tienen ese estudio de extensión, esas pruebas diagnósticas relacionadas casi en el 90% de los casos en menos de 20 días, con lo cual tenemos un diagnóstico completo de la paciente en 20 días desde que ingresan en el hospital y lo único que a continuación sería decidir cuál es el tratamiento que hay que realizar. ¿Dónde se decide ese tratamiento? ¿Quién lo decide? Pues muchos profesionales, todos esos profesionales que están íntimamente relacionados con el diagnóstico, anatomopatólogos, radiólogos, cirujanos generales, oncólogos, oncólogos radioterápicos, ¿vale? Es una reunión donde todos esos profesionales se reúnen y presentan uno a uno cada uno de las pacientes que están diagnosticadas con sus pruebas. Y es ahí donde se decide el tratamiento que el paciente pues tendría que llevar. Como decía mi compañera Melba, pues en esos comités se valoran a los pacientes porque la idea es que en el cáncer de mama los tratamientos sean individualizados e integrales y para eso se necesitan muchos profesionales y como decía ella, pues están cirujanos generales, cirujanos plásticos, oncólogos médicos, oncólogos de radioterapia, anatomía patológica, radiología, medicina nuclear, el programa de diagnóstico precoz también estaría dentro, rehabilitación, psicooncología y enfermería, pues también está tanto la enfermera gestora de casos y control de calidad, ¿Que somos nosotros? Exacto. Y la enfermera especializada en patología mamaria, que sería yo. En este comité de tumores se divide en dos tiempos. Por un lado se presentan las pacientes asignadas, que son pues, casos nuevos ya diagnosticados con cáncer de mama, casos ya conocidos que están pendientes de pruebas complementarias para decidir un mejor tratamiento. Casos con informe de anatomía patológica en el que el pronóstico es incierto, que no está afianzado que sea un cáncer de mama, pero hay sospecha. Y casos en los que el informe radiológico y el informe de anatomía patológica no concuerdan, que entonces esos tienen que ser valorados porque a veces hay que hacer pruebas complementarias. O pacientes que ya se han valorado, han recibido un tratamiento de quimioterapia y tienen que ser vueltas a valorar de nuevo, pues porque la cirugía va en un segundo tiempo. Y después, la segunda parte del comité se habla sobre las pacientes intervenidas, que son pacientes ya operadas, que están pendientes de que salgan sus resultados de anatomía patológica y en cuanto salgan, pues el patólogo las presenta y entre todos los especialistas que están en ese comité, pues se decide cuáles son los mejores tratamientos que irían después. Entonces, lo que decía, que tras la realización de todas esas pruebas necesarias, el equipo multidisciplinar toma la decisión del tratamiento más adecuado en cada caso. Y esta decisión posteriormente se transmite al paciente, quien consiente y acepta recibir esos tratamientos, teniendo siempre toda la información de su proceso. Ahora entraríamos a hablar un poco de lo que hago yo en la consulta, que sería la consulta de enfermera de patología mamaria. En principio la idea es que dé una calidad asistencial integral, que sea continua e individualizada para cada paciente, que me tengan como profesional de referencia, porque yo siempre estoy físicamente en la consulta, entonces pueden acudir a mí siempre que lo necesiten, si tienen dudas sobre la cirugía, sobre el tratamiento, sobre las consultas que tengan que tener con los diferentes especialistas.
Además hay un teléfono donde pueden ponerse también en contacto conmigo. Hay una coordinación con la enfermera de calidad y gestora de casos para, si hay alguna prueba que haya quedado pendiente, pues intentar agilizarla. Y el hecho de que esté esa enfermera en consulta también facilita lo que es la cirugía ambulatoria, el alta precoz y la disminución de la estancia media en el hospital. Normalmente las pacientes suelen ingresar el mismo día que se operan y ese mismo día se van a casa. El que yo esté al día siguiente en la consulta presente para poder verlas y ver cómo está, hace que no tengan que quedarse más tiempo hospitalizadas y que sea una enfermera de hospitalización la que tenga que llevar ese control. Luego, además de otras funciones, podemos decir que los circuitos internos administrativos, pues interconsultas a rehabilitación, a psico-oncología, a la trabajadora social, rellenar formularios, todo eso son cosas ya pues, administrativas, sí. La limpieza de las consultas, la gestión de residuos. Y luego así lo más básico pues son los cuidados prequirúrgicos y preoperatorios, que es lo que vamos a hablar a continuación, porque las pacientes que están aquí ahora presentes son pacientes que están pendientes de intervención. Luego lo que son cuidados postquirúrgicos, que eso ya se los informaré cuando vengan a la consulta después de operada. Y luego prestar apoyo psicológico y emocional tanto al paciente o a los familiares siempre que lo necesiten, durante cualquier momento del proceso. Pues ya entrando en lo que son los cuidados perioperatorios, pues la cuestión es que mientras espera ser intervenido, primero, mantener una vida sana, activa, con una dieta equilibrada, la dieta mediterránea, que todo el mundo conoce y que se sabe que es de las mejorcitas que hay, como quien dice. Mantener una buena hidratación de la piel, evitar hábitos tóxicos y tener el sujetador postquirúrgico preparado. Características de ese sujetador postquirúrgico. Tiene que ser un sujetador que sea sin aro, sin varilla, sin relleno y sin el preformado con el que vienen algunos sujetadores, que es como un foam finito para que la copa parezca más redonda, pues sin nada de eso. La idea es que sea solamente tela. Que sean anchos en los costados, que sean subidos de copa para que recoja toda la mama. Lo de que el cierre sea por delante o por detrás, sí que es verdad que facilita a la hora de abrocharse que el cierre sea por delante, porque estando recién operadas van a estar más incómodas, pero no es que sea estrictamente necesario. La cuestión es buscar lo que ustedes sean más cómodos, porque la mitad de las señoras que yo me conozco se abrochan el sujetador por delante, lo giran y luego se lo suben. Entonces esa opción también está ahí. ¿Qué más? Que es muy importante que se sientan cómodas con el sujetador. Van a tener que llevar el sujetador durante mes y medio, día y noche, y solo se puede quitar para la ducha diaria nada más. El resto del tiempo tienen que estar con el sujetador puesto. Entonces, si ya están incómodas desde el primer día, cuando pasen 5 días no lo van a querer ni ver, y la idea es que aguanten ese mes y medio con el sujetador puesto todo el tiempo. Realmente la función de ese sujetador es como si fuera un vendaje, con la facilidad de que ese vendaje no dependen de un profesional que se los quita y se los ponga, y que pueden ustedes hacerse su higiene diaria sin depender de nadie, y pueden lavar además ese sujetador y volver y ponerse uno nuevo, ¿vale? El pecho, cuanto más ajustado y sujeto está, menos va a botar, y cuanto menos bota, menos dolor le va a producir, pues a lo mejor en sus actividades diarias, caminar o lo que sea. Y además ejercer una cierta presión que evita siempre pues, que haya pequeños sangraditos o acúmulo de líquido en la zona intervenida. Otra cosa importante a mirar en el sujetador es que las tiras sean ajustables. Al principio la mama puede estar más hinchada y necesitará que esté un poquito más o menos apretado, pero al bajar la inflamación, pues habrá que ir recogiendo un poquito más el sujetador. Pues si las tiras son ajustables, van a poder regular eso. La composición, lo ideal es que esté entre un 80 y un 100% un tejido que sea natural. Los algodones, los micromodales son todos tejidos naturales que sirven. Cuanto mayor porcentaje de tejido natural tenga el sujetador, menos pica, menos rosa, menos molesta, más transpira la piel, mejor para la herida. Luego lo siguiente que hay que mirar es que cojas la talla adecuada.
Entonces, para los sujetadores se miran dos cosas. Por un lado estaría lo que es el tamaño de la mama en sí, que es lo que sale reflejado en la copa, en la etiqueta, que está la copa A, B, C, D, siendo la A más pequeña y según vas aumentando, pues son mamas más grandes. Si el sujetador se hace como frunce, entonces un fruncido, entonces eso es que el sujetador te queda grande. Pero tampoco te puede salir mama por los lados o por debajo del sujetador. La mama siempre tiene que quedar bien recogida dentro de lo que es la copa. Y luego además estaría lo que es el contorno, que eso ya depende, pues si uno es más o menos ancho y es lo que en la etiqueta suele salir con números, pues 85, 90, 95, 100, eso sería el contorno. Y son tallajes que van independientes. Hay alguien que puede ser muy delgado con unas mamas muy grandes o al contrario. Entonces siempre hay que buscar el sujetador que te quede bien y eso es imprescindible probárselo. Por mucho que uno crea que su talla es la 95C, a lo mejor vas y te pruebas un sujetador de la 95C que no te queda bien. Entonces siempre es importante probar el sujetador y con el que se sientan cómodas y noten que está el pecho sujeto, pues ese es el adecuado. Antes de la cirugía tendrán unas consultas previas. Por un lado estarían las consultas con el servicio de anestesia, donde la valorará el anestesista para todo lo que es la cirugía. Y luego además habrá unas llamadas telefónicas del servicio de admisión. Hay una primera llamada del servicio de admisión que suele ser una semana antes de la operación y es simplemente para indicarles el día justo de la cirugía. No van a dar más información que esa para que ustedes se puedan ir organizando. Y ya luego sí que 1 o 2 días antes de la operación habrá una segunda llamada en la que sí ya les expliquen pues a qué hora es la cirugía, en dónde, en qué planta, el ayunas que tienen que llevar, toda esa información ya se la dan en esa segunda llamada que está más cercana a la fecha de la operación para que no haya posibles despistes. Otras consultas que pueden tener, esto no es para todos los pacientes igual, dependerá del tipo de cirugía que le vayan a hacer. Por un lado estaría la consulta con el servicio de cirugía plástica y reparadora, es en caso de que la cirugía precise de una reconstrucción inmediata o un cierre oncoplástico. La consulta con el servicio de oncología radioterápica, que esto es en caso de que la paciente sea candidata a recibir radioterapia dentro del quirófano. Estaría también la consulta con el servicio de medicina nuclear, que esos son las pacientes que están programadas para realizarse la biopsia selectiva del ganglio centinela. Esta consulta suele ser justo el día antes de la operación. Vienen aquí al servicio de medicina nuclear y ellos se encargan de inyectarle en el trazador, que es el que va a detectar cuál es el ganglio centinela. Estarán como 1 hora aquí, porque hay que esperar a que ese trazador viaje hacia la axila y entonces las vuelven a revisar para comprobar que se haya detectado el ganglio centinela. El ganglio centinela no es otra cosa que el primer ganglio de la cadena de ganglios que hay en la axila y es una forma de saber cómo está esa axila, que aunque radiológicamente pueda ser negativa, hay que terminar de estudiarlo. Que se detecten un ganglio centinela, 2 ganglios centinela o 3, porque no tiene por qué ser uno solo, no quiere decir que ese ganglio esté afectado, quiere decir que si alguna célula llegó, tuvo que llegar allí. Por eso son los que en el quirófano la cirujana quita. De esa manera se pueden analizar después y comprobar efectivamente que esa axila o esos ganglios están limpios de enfermedad. Luego también hay una consulta con el servicio de radiología, que esto es en caso de que se necesite marcación previa de la lesión de la mama. Hay 2 tipos de marcación, por un lado sería marcación con semilla ferromagnética y luego está la marcación con un arpón, guiada con arpón. La que es con semilla ferromagnética se puede poner en cualquier momento antes de la cirugía, no tiene por qué ser el mismo día, puede ser 2 semanas antes, 1 semana antes o el mismo día. Y no es necesario estar aislado ni no poder compartir con nadie, ¿vale? No afecta a la gente que está alrededor. Y luego el arpón sí que se coloca el mismo día de la intervención. Vienen aquí al hospital, primero pasarían por el servicio de rayos, se les coloca el arpón, que es aunque parezca arpón una palabra que es súper grande, es una guía finita de metal que se coloca donde está el tumor y de ahí pasarían directas al quirófano. ¿Vale? Son los métodos para que la cirujana pueda localizar la lesión que hay que quitar. Ya luego estaríamos en el día de la intervención, que ese día pues tienen que venir al hospital a la hora que le hayan indicado.
No deben comer ni beber nada antes de venir al hospital, ya telefónicamente le habrán indicado el tiempo de ayunas que tienen que llevar. Seguir las instrucciones que le hayan dado respecto a su medicación habitual, si hay algo que se puedan tomar antes o no, si no tienen que tomar nada. Lo general, que es quitar el esmalte de uñas, traer ropa cómoda, que la mañana de la intervención pues deben ducharse, una higiene bucal completa y que si necesitan un rasurado de la zona axilar siempre sea con una maquinilla eléctrica y evitar las cuchillas. Como la cirugía es con anestesia general, siempre deben venir acompañados, ¿vale? Para luego el alta. Según salen de la cirugía pasan a una sala que se llama despertar y estarán ahí hasta que el anestesista dé el visto bueno para que puedan irse a casa o, en caso de que tengan ingreso, irse a planta. Normalmente se suelen ir a casa el mismo día, pero hay veces que hay cirugías que necesitan una noche de ingreso o más según el estado del paciente. Hay veces también que ponen drenajes, el que tengan un drenaje puesto no quiere decir que se tengan que quedar ingresados, las pacientes con drenaje pueden irse a casa y el drenaje se les controla en la consulta de enfermería, se los controlaría yo en la consulta. En el informe de alta que les den, les indicarán cuándo tienen que venir conmigo a hacerse la primera cura, que ya les digo que generalmente es el día siguiente, y los cuidados que deben de llevar a casa, una serie de recomendaciones generales, de medicación a tomar, y a veces también les ponen la fecha también de consulta médica, aunque no suelen indicar una fecha exacta, sino una cosa aproximada, que suele ser más o menos al mes de la cirugía. Los cuidados postoperatorios de la consulta en la consulta serán simplemente el día justo que vengan después de la operación, que es simplemente para yo valorar cómo está todo, porque no es una cirugía que necesite venir al hospital a hacerse curas todos los días. Normalmente con la higiene diaria es suficiente, pero es necesario que haya una primera valoración para comprobar que está todo bien. Entonces vendrán a lo que indican las pantallas, es consultas externas, en sector C sala 0, pues ahí estoy yo, ese es el teléfono que también se los he dejado en los trípticos. Y el horario. Si su cirugía es con cirugía plástica, a la vez que la valoro yo, se avisa también a la compañera, a la enfermera de cirugía plástica para que también las vea. Y así a modo de recordatorio, pues decirle que el sujetador postquirúrgico lo tienen que tener preparado antes de la intervención. Esto no quiere decir que se metan en el quirófano con el sujetador en la mano o el sujetador puesto, es simplemente que lo tengan con sus cosas y según se vayan a cambiar de ropa para irse a casa, pues ya se lo ponen, o en caso de que sean ingresadas, según estén en la planta, pues ya se lo ponen. Que a las pacientes que se les realice una mastectomía existen unas prótesis temporales de algodón de mama, que estamos ahí para ver si se pueden entregar y si no, la otra opción es, bueno, como con compresa se puede hacer una forma de lo que es estéticamente la mama para que no se noten tan distintas. Como yo les decía, que aunque tengan una primera consulta de enfermería, no es necesario que sigan viniendo todos los días a hacerse las curas, sino que según cómo estén se hará, y que en el informe de alta le dirán justo el día exacto que tienen que venir. Que las curas es higiene diaria y sería a partir de las primeras 24 horas de la operación, las primeras 24 horas no tocarlo porque les van a poner un apósito y no se puede estar mojando, sino sería a partir de las 24 horas. Que es muy importante la movilización precoz, que estén operadas no quiere decir que no puedan mover los brazos, al contrario. Es muy importante que muevan desde el principio, no hay ningún tipo de limitación en lo que es la movilidad. Lo que no pueden es cargar peso, hacer fuerza, pero mover sí, con lo cual van a ser independientes para bañarse, vestirse, peinarse, si tienen que coger en lo alto un vaso, una toalla, la ropa que se quieran poner, no hay ningún problema. Pueden mover y estirar el brazo, de hecho, deben hacerlo. Si no hacen por mover, lo único que consiguen es contracturarse, con lo cual acaban con más dolor y más molestias que las que deberían, y además hay más tendencia a que las cicatrices hagan adherencias, con lo cual cualquier movimiento después duele y molesta más. Entonces, mover siempre, pero sin cargar peso y sin hacer fuerza. Y cuando yo hablo de cargar peso me refiero a coger una garrafa, pero una botella de agua la pueden coger, por ejemplo. Y que en cualquier momento del proceso que sepan que solicitar la ayuda psicológica la pueden hacer perfectamente, ya sea ahora,
ya sea dentro de 3 meses cuando crean que lo necesiten, y si es dentro de 6, pues dentro de 6. Mi consulta está siempre ahí, pueden ir allí o solicitarlo a cualquier compañero de oncología o de cirugía. Vale. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen